Hola pistones, yo soy Rodolfo o Tesla. Espero que estén muy bien, les mando un gran saludo. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y dejar like, nos ayudarías mucho. También da clic sobre la campanita de notificaciones para que sepas cuándo subimos nuestro siguiente video. Comencemos. Bueno, ya sabes que nuestros videos tienen una secuencia sugerida, sobre todo para que puedas entender cada concepto de mejor forma. Si no has visto los videos, te dejo en la parte de abajo los enlaces para que los mires y podamos asimilar mejor cada una de las explicaciones mostradas el día de hoy. Pero si ya los viste, entonces vamos hacia adelante. Empecemos primero explicando la estructura básica de un sistema automotriz. Un sistema automotriz está compuesto principalmente por sus sensores, una computadora y por los actuadores. Aunque de las computadoras y de los actuadores hablaremos en otra ocasión para no hacer este video tan largo. Enfoquémonos entonces en los componentes que el título de nuestro video nos dice. Un sensor es un componente que se encarga de enviar información a las computadoras sobre las diferentes magnitudes físicas que existen en el automóvil, como puede ser presión, velocidad, temperatura o posición, entre otras. Estos parámetros son convertidos por el sensor en voltaje, que varía su valor para que pueda de esta forma el módulo conocer la información, ya que de otro modo los módulos no podrán interpretar lo que sucede. Ahora bien, técnicamente hay gente que se refiere a ellos como transductores, lo cual también es válido, ya que estos transductores convierten una forma de energía en otra, como puede ser temperatura en electricidad. Los parámetros convertidos en variaciones de voltaje es lo que llamaremos en este video como señales. Esta información es imprescindible, pues en base a los valores que envíen a las computadoras, logran que el vehículo, y más particularmente los sistemas, trabajen conforme a la manera que se diseñaron. Dicha información se compara con las calibraciones y programaciones que tienen internamente las computadoras en su software. Entonces ya sabes qué es un sensor y lo que hace. Ahora hablemos de los tipos de sensores básicos que encontramos en los diferentes sistemas. Primer tipo, resistencias variables. Ya hemos dicho que una señal es a fin de cuentas información de parámetros convertidas en valores de voltaje. Entonces, si una señal es un voltaje que varía, entonces su valor se puede modificar si un valor de resistencia también varía. A la vez, los sensores de resistencia variable más comunes son los potenciómetros y termistores. Los potenciómetros son componentes que sirven principalmente para monitorear posiciones de elementos como lo pueden ser pedales, compuertas o, si hablamos muy particularmente, la posición del cuerpo del acelerador. Consisten básicamente de una pista resistiva que tiene contacto físico con una perilla, que variará los valores de ohms y obviamente también los valores de voltaje. Este potenciómetro tiene 3 terminales con una determinada tarea específica. 2 de estas terminales sirven para poder alimentar el sensor, conectándose a una línea de tierra y a una del lado positivo del circuito. Y la tercera de ellas servirá para que de la misma salgan las variaciones de voltaje hacia la computadora. Observemos una simulación donde se puede entender mejor esta explicación. En ella tenemos un potenciómetro, el cual representa el TPS, y como puedes ver, colocaré el multímetro en la terminal de en medio, y conforme se abre la mariposa, el voltaje en el medidor cambiará también. Pero si en este potenciómetro yo pongo el multímetro en la línea de alimentación, entonces el voltaje no cambiará, lo cual es correcto y es su funcionamiento normal. Por otra parte, al día de hoy hay potenciómetros en los cuales no hay contacto directo con la pista resistiva y la perilla, sino que funcionan con los mismos principios de un fenómeno llamado efecto Hall, y del cual hablaremos en otros videos. Esto es de cierto modo una ventaja, ya que al no haber contacto directo entre la perilla y la pieza resistiva, se evita el desgaste por fricción y por lo tanto es menos probable que, a largo plazo, tengamos lecturas erróneas de este componente. Vamos ahora con los termistores. Los termistores
son sensores que se someten a variaciones de temperatura y que en base a esas variaciones variarán su valor de resistencia. A diferencia de los potenciómetros, este componente cuenta solamente con dos terminales, de las cuales una la emplea para mandar la señal a la computadora y la otra a tierra. Ejemplos de estos los tenemos en el sensor de temperatura del anticongelante o ST. Veamos otra animación en la cual se observa cómo varían las señales. Aquí podemos ver el sensor y nos encargamos de aumentar la temperatura del motor. Observa cómo cambia el voltaje en el multímetro conforme los grados centígrados también cambian. Esto sucede porque, al variar la temperatura, variará la resistencia y por lo tanto el voltaje de la señal que llega a la computadora. Los termistores a la vez se clasifican en termistores de coeficiente positivo, los cuales incrementan su resistencia conforme aumenta la temperatura, y también hay otros que se llaman de coeficiente térmico negativo o NTC, que disminuyen su resistencia conforme aumenta la temperatura. Sensores de presión. Estos sensores se utilizan para mandarle a las computadoras información sobre presión hidráulica o neumática. El ejemplo más común es el sensor de presión absoluta de múltiple o MAP. Es en cierta forma un sensor similar al potenciómetro, ya que cuenta también con tres terminales, de las que dos sirven para alimentarse y una para enviar las variaciones de voltaje que representan los valores de las presiones. No obstante, para poder variar su voltaje y generar variaciones de señal, no usa una perilla y una pista resistiva, sino más bien un diafragma interno que al someterse a variaciones de presión se deforma y genera variaciones de voltaje. Nuevamente veamos una animación. Como puedes ver, aquí podemos apreciar cómo al variar la presión, el voltaje de la línea de señal del sensor también aumenta. Entonces, la variación de presión variará la señal y la computadora hará las evaluaciones necesarias para tomar sus decisiones. Aunque estos sensores son fáciles de entender, internamente tienen su respectiva complejidad, ya que tienen una circuitería que está compuesta en su mayoría por elementos llamados puentes de Wheatstone u otros elementos diferentes. Sensores de efecto Hall. Estos son sensores que se emplean principalmente para monitorear valores de velocidad de componentes giratorios. Son también elementos de tres terminales, pero su peculiaridad es que generan señales digitales. Las aplicaciones más comunes son los sensores de posición de árbol de levas y cigüeñal, sensores tipo capacitivo. Estos sensores se basan en el principio de unos elementos llamados capacitores, los cuales sirven para almacenar energía eléctrica en una parte de su estructura, la cual es literalmente un núcleo. A mí particularmente me gusta llamarlos capacitores de núcleo variable, ya que estos pueden generar variaciones de señales en base a la variación de la estructura de su núcleo. Ejemplos de estos en aplicaciones automotrices los encontramos en sensores de humedad y también en el sensor de posición o acelerómetro yaw en los sistemas de control de estabilidad y de bolsas de aire. Vamos con otros sensores. Sensores que generan su propio voltaje. Estos sensores son componentes que no requieren que las computadoras les proporcionen alimentación, sino que simplemente necesitan ser sometidos a alguna o algunas condiciones para mandar señales. Los ejemplos más sencillos son el sensor de detonación o KS, que se somete a vibraciones del motor y genera un voltaje. Otro ejemplo es el sensor de oxígeno, que genera su propio voltaje mediante reacción química. Dicha reacción se acelera cuando el sensor se somete a calor. Estos son solo algunos de los sensores más comunes, pero existen más, y de ellos hablaré en otro video. En fin, esto es todo por el día de hoy. Si te gustó el video, no olvides regalarnos un like y suscribirte, nos ayudarías mucho. También recuerda dar clic sobre la campanita de notificaciones para saber cuándo subimos nuestro próximo video. Muchas gracias y hasta el próximo arrancón.